nuestros invitados son especiales, pero este en particular tiene algo que me agrada muchísimo, que somos amigos desde cuando trabajábamos en el diario Hoy, y él así como Años. años, y él así como le ven jovencito, era fresco, un muchacho fresco, sin poses, auténtico, pero sé que en algún momento sí te llegué a impresionar. No tanto como tú me has Obvio. impresionado a mí, pero sin más ni más, quiero presentarles a Jaime Pavón, un ¿Qué fotógrafo tal? de alta gama. ¿Qué tal, ¿Qué Jaime? tal, mi Bienvenido, amigo? buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, mi querido Guillermo. Gracias por la invitación. Siempre es un lujo conversar contigo. No hemos conversado hace bastante tiempo. También tengo un cariño especial por esa época de atrás, ¿no? Porque, digamos, básicamente en esa época yo estaba empezando mi carrera y tú fuiste una de las, no voy a decir primeras personas porque fue en el transcurso de los primeros 5 años de mi carrera, pero sí en ese lapso una persona muy importante, tanto en la fotografía como en amistad. Recuerdo que hicimos mucha amistad en ese entonces, incluso con tus hijos. Y bueno, siempre recuerdo esas épocas, aunque ingratamente no estemos en comunicación siempre. Sí, yo he llegado a entender que es imposible, dadas las múltiples ocupaciones que tenemos, en especial tú, porque ya vamos a hablar de aquello. Sí, tuvimos una bonita amistad, desayunamos juntos en mi casa algunas veces, Exacto. hicimos los primeros viajes y de eso yo tengo una experiencia muy grata porque dicen que cuando uno no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. Así es. Pero vos ya tenías un expreso separado en Emirates, Fly Emirates. Pero Porque bueno, Playa tu Emirates. visión ya era clara y me remito a los hechos. Verán, estas fotografías que yo tengo aquí, que les voy a ir mostrando a ustedes, ahí está Jaime en sus primeros pasos, pero él ya Ujú. sabía a dónde se dirigía, Así es. él ya sabía lo que quería. Y estas fotos ya les voy a pasar para que todos ustedes, los que están viéndonos ahora, sepan cómo eran sus inicios. Jaime, vamos detallando de a poquito cómo fue que empezaste la fotografía, porque yo te llegué a ver en la redacción y todos estaban gratamente sorprendidos por ti. Y no sé si fue Esteban Michelena o quién fue que me dijo, hay que prestarle atención a este joven, Muchas porque era gracias. Qué, bastante qué, joven. qué gracioso eso que me cuentas, porque, mira, yo empecé en la fotografía hace exactamente 22 años. Eh, y empecé por una coincidencia. Esta historia, mucha gente que ha escuchado algunas entrevistas todo lo sabe, pero yo empecé a hacer fotografía porque me invitaron a farras.com, que era una página web en ese entonces de todos los jóvenes, y básicamente me daban farras gratis a cambio de fotos. Ese era mi trabajo. Entonces, al principio yo entré por diversión. Le fui agarrando un poco de gusto en el camino. Llegó un punto después de 2 años de trabajar ahí donde dije, bueno, si me gusta la fotografía, debería empezar como a ponerle ojo para esto. Ya estudiaba comunicación social, que va medio afín. Eh, y solo un día, por coincidencias de la vida, tuve una entrevista con María José Troya, que ahora es la editora de la revista Cosas, y en ese entonces era la editora de una revista así en el diario Hoy, y me dijo, necesito un fotógrafo que sea joven, que le guste las farras y que quiera venir a hacer fotos acá. Y me metí a la revista así, que fue en donde empecé en el fotoperiodismo, porque después de un año de hacer esa revista, cosa que es graciosa, y quizá me hubiera debido quedar en esa revista basado en lo que hago ahora, ¿no? Pero pasó el tiempo, un año, y decidí cambiarme al fotoperiodismo. Y ahí entré al Hoy como fotógrafo del Hoy y estuve trabajando 2 años en el Hoy y salí después del Hoy, empecé a freelancear en todas las agencias, te conocí a ti, empecé a hacer fotografía deportiva, que también me encanta. Y pasé, caminé hasta que llegué ahora, que soy un fotógrafo de moda que vivo en Estados Unidos y trabajo con algunas marcas y algunos clientes y algunas cosas importantes, pero en ese entonces no, al principio tú dices estaba claro, yo sé que estaba claro, pero es difícil decir que estás claro. Entonces yo sabía que la moda me encantaba y sabía que debía quedarme como por ahí, pero la competencia, no sé qué será, quizá
verle al otro que está haciendo algo divertido en el comercio, en tu caso en Reuters en ese entonces, o no sé, etcétera, dices, chuta, capaz que eso es lo mío, ¿no? Y ahí como que, digamos, me desenfoqué, pero me desenfoqué para bien, porque aprendí tanto en esos años y conocí tanta gente chévere en esos años e hice cosas tan chéveres en esos años que más bien ahora con gratitud recuerdo a la gente, los amigos, los viajes, las quedadas a dormir frente al volcán por 2 semanas, todas esas cosas que eran hermosas, ¿no? Que ahora no las hago ni creo que las haría próximamente, pero que en ese entonces fueron espectaculares. Sí, se puede hablar de grandes nombres, ¿no? Pablo Sí, Cosaglio, sí, Jaime Pavón. Ahora para mí es un privilegio y un honor decir, yo le conocí al Wambra mocoso ese. A claro, mí no tal me cual. pueden no, pero la verdad es que tú sí la tenías clara, Gracias, porque amigo. de los Estados Unidos vino un tipo, me buscó a mí por ser Ajá. de Reuters, no sé qué pasó, pero yo compartí contigo, si es así, ¿verdad? Sí, Compartí así es, tal contigo cual. la oportunidad de hacer esas modelos que trajeron para que les hagamos acá en el Ecuador, y las hicimos Y, en la re- playa. y recuerdo tus palabras en ese entonces. Me acuerdo que me llamaste y me dijiste, ¿sabes que me llamaron de Estados Unidos que van a venir a hacer un calendario? Y me parece, tú me decías, ¿no? Me parece chévere esto, sin embargo, creo que a ti te va a ir mejor y a ti te va a gustar más. Y yo me acuerdo que al momento de llegar las fotos, claro, tus fotos son mucho más periodísticas, lindísimas igual. Mis fotos eran mucho más de moda, que es lo que hago ahora. Entonces, lo que tú dices, ¿no? En ese punto, y eso pasa mucho en general, ¿no? La visión de cada fotógrafo es diferente, así estás fotografiando lo mismo, tú entiendes eso. Y en ese entonces, eso me marcó y yo me acuerdo haber ido y esa fue mi primera producción de moda, literal, mi primera producción de moda de mi vida al lado tuyo. Y hasta ahora tengo contacto con esos fotógrafos, con John Vargas, que vive aquí cerca, su Sí. esposa Anabel, que es una gran maquillista, y Ana Carolina Fonseca, que es la modelo, que hasta ahora de vez en cuando escribo a celular, imagínate, son 20 años de eso. Sí, yo tengo las fotos, en papel, porque la hicimos en Sí, papel. Y claro, yo me di cuenta y dije, cada uno en lo suyo. Yo he sí, sido un fotógrafo ecléctico, ¿no? Tomo esto, tomo lo de acá, tomo aquello, hago lo que hago. Hasta ahora tengo ese patrón de conducta que muchos dirán, estás estropeando el algoritmo porque no te quedas quieto en nada para saber a qué te dedicas. Pero yo he hecho una carrera periodística eh, que, como tú conoces, a lo largo de la vida fui experimentando solo en fotoperiodismo, pero me encantó saber que tú ya tenías, como dije, todos buscarían un transporte normal para llegar a donde quieren, pero tú tomaste Emiratos Árabes Fly, esa ruta directa al éxito, porque mi hermano, no creo que sea fácil eh, tener éxito fuera de tu país y peor en los Estados Unidos, donde ha sido la meca de grandes fotógrafos y de grandes artistas. así es, Entonces, amigo. O sea, el camino es difícil y no es imposible. O sea, sinceramente, toda la gente que me escribe, me llama, estudiantes que siempre están en contacto y todo, me dicen, quisiera llegar allá. Les digo, o sea, es que no es difícil, tienen que llegar, tienen que caminar. Ese es el primer paso. Y cuando llegan acá, y yo, muy honestamente, les muestro muchas veces mi trabajo, han venido pasantes y todo. De hecho, entre una de las ideas estaba pensando hacer una especie de mentorías con estudiantes de Ecuador, porque tengo mucha gente que me escribe de Ecuador para esto. Pero cuando llegan acá se dan cuenta que mi trabajo es muy diverso. Es decir, yo hago fotografía de moda principalmente, pero hago muchas cosas en la mitad. Y esas cosas en la mitad son las que uno tiene que caminar y hacer para llegar a lo que uno quiere. Y cuando me preguntan, qué lindo vivir de la moda como tú vives, yo le digo, ok, entiendo lo siguiente. Yo hago fotografía de moda como me gusta, unas 2 veces al mes. El resto es trabajar duro para poder hacer esos días de foto de moda. Es decir, hago foto de books,
hago foto de producto, hago foto lifestyle, hago foto de retrato, hago todo muy relacionados a lo mío, porque mucha gente sí me busca relacionado a lo mío, pero para poder tener 2 días hermosos de lo que me encanta, tengo que trabajar mucho en lo otro. Y eso es importante saber, porque la gente cree que el camino al éxito está ahí y que solo se le alcanza y se llega. No, no, hay que saber caminar y hay que caminar por todos los caminos para llegar a donde uno quiere. Y el éxito también es relativo, ¿no? O sea, a mí me falta muchísimo por caminar. Quizá para alguien que está aprendiendo yo soy exitoso, pero para mí un exitoso de los que yo quiero ser me falta todavía años y mucha trayectoria. Sí, ¿cómo has podido manejar fama y fortuna? Claro que, claro, o sea, alcanzar fama en los Estados Unidos no lo hace cualquiera. Ya quisiera yo tener el nombre y el renombre que tú ostentas en la ciudad de los rascacielos, Nueva York, hermano, nos llega cualquiera. Y tenemos dos ecuatorianos que yo conozco, que es Ujú. Jaime Cornejo y eres tú, y que Así es. van a estar acá en el Campeonato Mundial de Fotografía a llevarse a cabo el 2025, del 17 de mayo al 21 de marzo, perdón, del 17 de marzo al 21 de marzo. Y tú vas a estar presente, ¿verdad? Sí, así es. Mira, te digo algo. Mario Cornejo, quien te refieres tú, es una persona que, como te decía, yo no conozco en persona por varias situaciones, pero que he sabido de él desde el día que llegué. Eh, y te digo, aquí hay muchos ecuatorianos talentosos y a veces creo que sí nos hace falta estar un poco más en contacto. Por darte unos cuantos nombres que muchos tendrán en relación en la fotografía por ejemplo, de celebridades en Miami, está Reiner Alba, que es conocido, famosísimo. Gabo Pazmiño en Miami también está haciendo cosas súper chéveres. Aquí cerca mío, en Nueva York, Gabo Pazmiño, Gabo Pazmiño está allá, está en trabajó Miami, también ya lleva, conmigo. sí, sí, ya lleva algunos años también en Miami, le está yendo súper también y bueno, dedicado y enfocado también en lo que es. Conversamos muchas veces por teléfono también. Eh, Después acá está Andrés Ceballos, que es un ex estudiante mío de un curso, pero fotógrafo de moda que está también creciendo mucho acá. Obviamente Mario, bueno, el mismo John Vargas que fue a Ecuador con nosotros es fotógrafo ecuatoriano, ¿no? Vivido toda su vida en Estados Unidos, pero ecuatoriano. Bueno, hay muchos. Sinceramente, a veces solo no nos conocemos, pero muchos hay. Qué bueno que Click Podcast me da la oportunidad de ir recogiendo estas historias y de alguna manera ser ¿cómo podría decir? El responsable de ir cogiendo estas historias de los ecuatorianos regados por el mundo, detrás de un lente, creando magia, eh, escribiendo con luz. Tú eres uno de ellos y como tú hablabas del éxito y decías éxito relativo, pero si lo tuyo es un éxito relativo, ¿a dónde estás apuntando? Hermano, el cielo es el límite, pero es difícil de decir a dónde apunta. Yo te digo, si tú me preguntas hace unos 5 años atrás, cuando recién llegué a este país, decía chutear para las mejores revistas y empresas del mundo. Ya cuando llegas acá, te das un baño de realidad porque eso es una cosa tan difícil de llegar que no sé cuándo pase. Y te pongo un ejemplo, mucha gente me dice, ¿por qué no estás chuteando para Versace, por decirte algo? Que ese es mi sueño, te digo algo, ¿no? ¿Por qué no estás ya chuteando para Versace? Y yo le digo, es por la misma razón por la que un jugador ecuatoriano no está jugando en el Barcelona de España. O sea, parece fácil, ¿no? Dices, claro, le contactas al manager, te ve, te prueba, entras. No funciona así. Funciona, hay un camino abajo que hay que recorrer, que hay que encontrarse, lleno de muchas coincidencias, lleno de muchas cosas que te lleva allá. Y también hay el camino largo, que es el que yo estoy siguiendo, que es chutear, conocer gente, conocer gente, intentar ir subiendo. Y va pasando, te vas dando cuenta que sigues creciendo, pero no es tan Versace le va a buquear porque es bueno. No, o sea, no Pero funciona tan así. yo creo que vas a llegar a Versace. Ojalá que Imagínate, sí. Elian Mbappé llegó al Real Madrid, pero él ya lo tenía en mente. Él sabía que eso Claro, va a pasar en algún momento y se fue preparando. Empezó así por es, aprender español y aprender español al 100% y fue visualizando el día en que iba a llegar al Real Madrid. Ya así está en es. el Real Madrid ahora. Jaime Pavón,
faltará Llegar poquito, a Versace. mucho, pero tiene que llegar a Versace. Sí, Sería, mira, he estado muy cerca de muchas cosas grandes, te digo sinceramente, y a veces es más coincidencias o sea, coincidencias me refiero a que tienes que tener tu portafolio bueno detrás de las coincidencias. Eso significa que, por ejemplo, he trabajado para Vera Wang, que todo el mundo sabe que hago fotos para ella de vez en cuando, me refiero unas 2 veces al año en promedio. Hago fotos para revistas grandes como Vogue, como él, igual de vez en cuando, unas 2 veces al año en promedio, si es que tengo OV. Hago fotos para empresas por el mundo. Recién hice una campaña para una empresa de joyas, que por ahí están mis fotos en Instagram, de diamantes, perdón. Hago eso unas cuantas veces al año. Pero esas coincidencias van apareciendo de a poquito, eh, en el sentido de que tienes que tener un portafolio para poder respaldar eso y de repente la persona que contrataste aquí eh, es la mejor amiga de la persona que contrataste acá. Por darte un ejemplo pequeño, ayer hice unas fotos estilo lifestyle en la mansión de un millonario aquí en New Jersey. Yo ni siquiera sabía quién era este millonario, pero alguien le había recomendado mi trabajo porque había hecho fotos para una revista. Y cuando llegué, es un empresario, básicamente, pero es un empresario que tiene una compañía que hace software, que viaja en los cohetes de la NASA todo el tiempo y ahora está desarrollando una tecnología que quieren enviar a esta misión que están programando para la Luna y las misiones que está programando Elon Musk para Marte. Entonces es gracioso porque estoy a este paso de Marte y a este paso de la Luna, como estoy a este paso la persona que me recomendó, que es una persona que conocí hace un par de años y le hice unas fotos. Entonces, esos momentos son los que uno tiene que aprovecharse y buscar surgir, ¿no? Pero hay que tener un portafolio atrás para cuando llegue el momento de decir, sí, presente, yo puedo. O sea, hagamos esto y sigamos. Pero va a pasar, no sé cuándo, pero ahí vamos. Por eso sigo, por eso tengo que seguir no, trabajando. lo acabas de declarar. Así Va es. a pasar y pasará, porque lo que tú dices parece coincidencias, no son. Sí, Son, dicen que cuando el universo se alinea, todo colabora para que suceda. Y tal lo que cual. debe suceder es lo que tú ya tienes en mente, lo que va a pasar, que sabes que va a pasar. Y ahora se unirá mi energía también para pensar de que eso pase para que se cumpla. Que Súper así interesante. sea, mi amigo. Cuando chutea Versace, te tengo ahí una botella de champán para celebrar. Y acá te tengo una en el bar para cuando vengas al Ecuador con las grandes figuras de la fotografía mundial que vienen. Te cuento que hace 10 días o menos tuve la oportunidad de publicar la entrevista que le hice a Jonathan Nextran, el Ujú. campeón mundial de fotografía deportiva. Él es un sueco, ya debes haber visto. Sí, sí, Entonces, codearse con gente que busca rodearse con poderosos, con gente que tiene la actitud y la aptitud para llegar a donde se ha propuesto, como es tu caso. Pero ese es- entonces es cuestión de tiempo. Es cuestión así de tiempo. es. Y de seguir caminando. Y mira, te digo algo sinceramente, yo incluso a veces siento que mentalmente me forzaba a muchas cosas y me exigía demasiado al punto de que podía a veces hasta deprimirme por no lograr ciertas cosas o ciertas metas que me metía. ¿Sabes que eso he cambiado, mejorado? Y si es que por alguna circunstancia no llego al punto que quiero llegar, también estoy en paz con lo que he hecho. También estoy en paz con el éxito que tengo y con el trabajo que tengo y con las fotos que hago hoy en día. Y eso también es importante. Creo que sí es muy importante soñar y sí es muy importante apuntarle a los sueños y caminar, pero también es muy importante disfrutar el camino. Eso creo que es lo que nos pasa a tantos que dejamos de, Filosofía de disfrutar, japonesa. dejamos de Filosofía. disfrutar que se vuelve tortuoso, ¿no? Mejor disfrutar el camino. Por eso te digo, estoy en paz, por suerte. Qué bueno, porque yo leía un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Y la recomendación, la máxima que ese libro te deja es, no esperes, no esperes, solo acepta. Porque si Exacto. esperas que te venga Versace el próximo mes, no llega, acepta. Y ese aceptar es Exacto. disfrutar el camino, disfrutar el presente y ojalá puedas mantener esa calma, esa tranquilidad que tu rostro muestra es bueno, esa originalidad, autenticidad que muestras al hablar, sin poses, porque con
los títulos que tienes, podrías tranquilamente estar hablando desde una mampara de vidrio y ¿Qué va? rodeado de lujos y cosas así. Pero ¿Sabes que Nueva York para eso es el gran ecualizador? Te digo algo. Tú te paras y caminas y estás en el metro o algo y te das cuenta que eres una hormiguita más del millón de hormigas que hay, ¿no? Y todos tienen sus historias y todos son exitosos y todos son genios. Eres una hormiguita más. Entonces, Nueva York te ayuda también a estar en eso, ¿no? Todos cogemos el metro, todos caminamos por Times Square, todos nos caemos en la nieve cuando está nevando, ¿no? Pero a todos nos pasa lo mismo, pero claro, cada uno tiene su historia. ya, qué buen dato que me das. O sea, eres parte del billón de hormigas que trabajan para hacer qué. ¿Qué es lo que hace Para, ese billón de para, hormigas en Nueva York? en este país, sobre todo para sobrevivir. Entonces trato de no sobrevivir, sino de vivir, de disfrutar el momento, como te digo, y sobrevivir, sí, todos trabajamos para sobrevivir, ¿no? Pero creo que en este Nueva York se trabaja para prosperar, se trabaja para llegar a los sueños, le dicen la ciudad de los sueños por eso, porque puedes entrar al bar que se te cruza por ahí y de repente estás sentado ahí, quien podría ser no sé, en mi caso, el editor de la revista más importante o el director de moda de la empresa más importante, no sé, entonces creo que por eso le dicen la ciudad de los sueños. Qué chévere, hermano. Y qué buena estrategia la tuya. Con sencillez, con sencillez y sin aspirar ni esperar, aceptar. Aceptar que Así es. estás hablando con el máximo director de la revista que tú esperabas tener una cita. eh, Así pasa, así pasa. Volviendo al tema fotográfico, hermano. En modas, tú has marcado un antes y un después en la fotografía ecuatoriana. O sea, antes de ti, nadie. Después de ti, ¿quién? Cuéntanos, Antes de mí, ¿dónde te muchos y ubicas? después de mí, muchos, mi querido Guillermo. Te digo algo, eso de mercado, un cambio, o sea, un antes y un después de la fotografía moda ecuatoriana, es un título demasiado grande, te digo sinceramente. Creo que mucha gente, la única razón por la que podría atribuirle esto es porque eh, yo fui 99% seguro, ¿no? Pero no estoy 100% seguro porque algún día alguien me dijo algo que no he corroborado, pero eh, yo fui la primera persona que publicó un editorial de moda en Vogue Portugal, que es parte de la familia Vogue, con equipo ecuatoriano en Ecuador, modelo ecuatoriana, todo hecho allá. Y esa cosa creo que ha hecho que se desbloquee un poco el asunto de poder llegar más lejos. Entonces, justamente Carmen Mina, que es la modelo con la que hice este editorial, hizo este Vogue y ella es una modelo genial, pero en su cabeza seguramente se desbloqueó algo que dijo, yo puedo salir en Vogue. Y después de eso empezó a mostrarse en muchos otros lugares, salió del país, ahora vive en Brasil y ha sido publicada en Vogue ya me imagino que unas 10 veces, no estoy seguro cuántas. Pero creo que lo único que yo hice es desbloquear ese chip en la gente de que sí se puede. El efecto Caicedo en el fútbol, hablo full del fútbol, lo que me encanta, pero el efecto Caicedo en el fútbol llega, o el efecto Antonio Valencia, ponle si quieres más antiguo, ¿no? Llega Antonio Valencia al Manchester United, de repente dices, o sea, sí, sí hay cómo, ¿no? O sea, un ecuatoriano de clase humilde sí llega al Manchester United, lo mismo les digo, un ecuatoriano de clase humilde sí ha logrado publicar en Vogue, entonces por ahí hay un camino. Mira los caminos, cómo se entrelazan, se unen y las coincidencias que tú llamas, eh, cómo se presentan. Mencionas a Antonio Valencia. Antonio Ujú. Valencia ahora tiene en su equipo de trabajo a mi hijo como jefe de prensa de su No me equipo de digas. fútbol, que es el AB 25. Kevin Durant, Claro, mi hijo, qué está ahora genial. manejando eso y yo soy un padre muy orgulloso. ¿Y cómo se riega, no? La Qué tinta en la bestia. servilleta. Antonio De Valencia, eso se trata. con quien estuve en el Mundial de Alemania. Yo tengo unas fotos Ujú. increíbles de Antonio Valencia jugando como niño en esas máquinas de los cochecitos que pone la pantalla ahí, se pone, mete la moneda. Imagínate qué niño sería Antonio. Y ya estaba en un Claro, mundial claro. representándonos. Y, Así es. y cosas así, como estas fotos que encontré tuyas, que he dicho de Sí, paso, sí. ya de paso ya les voy a compartir con todos.
Pues Genial. primero irán estas fotografías y luego vamos a Ujú. poner todas esas fotos que tú nos vas a mostrar y las que han, han causado cierto, ¿cómo te podría decir? Cierto aprecio o cierto orgullo, no un mal orgullo, sino eso que te hace decir, sí, de verdad, la saqué del estadio. Sí, con esta foto la saqué del estadio. ¿Sí o no? Sí, sí hay un par que me causan eso, pero bueno, ahí cada uno juzgará. De hecho, aquí en mi, ¿dónde estoy? Aquí está mi Instagram, Pavón Foto, para que puedan entrar. Y bueno, mi web es minombre.com o pavón.foto también. Pero bueno, ahí pueden ver todo mi trabajo y lo que he hecho. Pero sí, sería igual, si publicas aquí unas cuantas para que vean, pues sería genial. Pero sí, sí tengo un par que diría, Por me encanta, supuesto, son vamos mis favoritos. a publicar y ahí abajo están viendo cómo pasa todas las redes sociales de Jaime. Están Genial. pasando ahí. Anótela porque no puede hacer un clic. Esto es un video. Y en todo caso, después ingresan, porque sí me gustaría sacar pecho y decir, llegó a tantos seguidores porque salió en... Genial. Sería genial, pero todos vamos creciendo. Esto es lo Sí, importante, Jaime. así Todos es. tenemos derecho a crecer. Imagínate, te cuento la historia un poquito de Click. Yo estuve Cuéntame. trabajando en Manta con el alcalde de Manta y por motivos que todos conocen, tuve que regresarme a Quito. Ujú, Y en octubre abrí ya la revista digital en las redes, porque la revista impresa, que la tengo por ahí, ya se nos ha dificultado. Ni siquiera grandes firmas editoriales como Diario El Comercio ya no salen impresas. Nuestro periódico Diario Hoy también salió de circulación. hace rato, claro. Esto es lo nuevo. Y si tú ves mi Instagram, hoy hicimos la presentación del nuevo equipo de Click, un grupo Ujú, de jóvenes que van a apoyar a que esta revista llegue donde deba llegar. Pero yo estoy apuntando allá. Muy genial, arriba, Jaime. Y con la ayuda genial. tuya, con la ayuda de todos quienes dejen conocer su historia, dejen conocer su historia de éxito, porque la tuya es de éxito total. No quiero Gracias, ser Mami. un, como diría mi hijo, adulón, pero es verdad, pero es verdad. Por ejemplo, el fotógrafo que te hablaba, Jonathan Nextra, un campeón mundial de fotografía, loco. ¿Quién tiene un podcast? Lo pudo Claro. tener Click Deportivo. Y también estuve con Patricio Montaleza, que él es el director de Ecuador Photo Fest, a Ujú. donde creo que tarde o que temprano tendrás que venir a una exposición en Cuenca, en donde podrás obligarte a darte un saltito a esta tierra que... ¿Sabes? Creo que ya fui a ese, mi memoria es bien frágil, pero creo que ya me invitó al Fotofest hace, este es un evento que se ha hecho ya unos cuantos años, ¿verdad? 3 años. Yo Va a fui a ser una el exposición en tercero. Cuenca, pero me acuerdo de Patricio, por eso que se me cruza. Quizá él tenía otro festival antes, pero bueno, sí, Sí, está ahí sí, conversando. han habido dos y el tercero es este año al cual estamos invitando a todos quienes amen la fotografía o se interesen por ella, presten atención para que vayamos creando comunidad alrededor del fotógrafo ecuatoriano. ¿Qué Sería más nos genial. podríamos dedicar a conversar, mi querido amigo? Porque parece que aquí solo hablo yo, pero No, lo ahí que estabas contando. es que conocer la historia, tu vida. ¿Cómo fue de niño? ¿Cuándo supiste que ibas a ser fotógrafo? Mira, como te decía, en ese momento a los 18 empecé como por, por fiestas, ¿no? Por fiestero, etcétera. Pero aunque suene un poco cliché, siempre tuve relación con las cámaras, siempre estuve apegado y yo creía que iba a ser cineasta. Desde que era niño tenía una cámara y video en mis manos siempre. Y yo juraba que iba a ser cineasta. Hacía películas con mis amigos, hacía videos de absolutamente todo. Es más, tengo muchos recuerdos de mis viajes con mis padres y cosas así, basado en todo lo que hacía con la cámara de video, más que en lo que personalmente me acuerdo. Entonces, eso era mi niñez. Entonces, cuando llegué a la etapa en la que terminé el colegio, eh, decidí entrar a...
decidí entrar a comunicación, te contaré por qué, pero era lo que mis papás podían pagar en ese entonces, que era, o sea, más bien no tenían el dinero para pagar cine, que era lo que me hubiera encantado estudiar, que era en la San Francisco la única carrera. Eh, entonces me dijeron, bueno, estudia algo que se le Incide parezca. también, pues. No, ¿Cómo? no solo la San Francisco, Incine, también en la Floresta. En ese entonces no había en cine o no era tan conocido porque mi única opción era la Universidad de San Francisco. Estoy hablando de 22 años. En el INCINE me parece que quizá debe haber habido, pero te voy a decir algo. Mis papás, la única, la cosa que me decían siempre, bueno, y creo que es un error que ellos cometieron, pero bueno, era, tienes que estudiar la universidad. Y el INCINE era un instituto. Ahora yo no sé si ya está avalado, no tengo idea, pero en ese entonces era un instituto y la San Francisco era la única, digamos, universidad que prestaba esta carrera. Entonces, básicamente mis papás me dijeron, no podemos pagar la San Francisco, busca algo que sea, eh, digamos, que esté cerca de lo que puedes hacer. Así que básicamente lo que ellos hicieron fue decirme, escoge comunicación social, o eso es lo que yo les dije, comunicación social es lo más cercano a lo que puede el cine que puedo escoger en otra universidad, que en este caso fue la Central. Y en la Central estuve haciendo toda la carrera, salí de ahí. Mientras estaba en la Central, entré al diario Hoy, como te había comentado, y eso hizo un cambio grande, digamos, en mi carrera, porque en ese punto Antes empecé a y después. trabajar. Antes y un Eh, después. Sí, sí, exactamente. Un antes y un después, y fue porque en ese punto yo ya trabajaba en prensa mientras estudiaba comunicación social, entonces creía que el periodismo era lo mío, creía que el fotoperiodismo era lo mío. Eh, entonces yo iba a la universidad y tenía afuera el carro del hoy esperándome para ir a las coberturas y etcétera, etcétera. Ahora te digo, sinceramente, si tú me preguntas, creo que todo eso fue un error. Creo que debía haber estudiado o cine o fotografía directamente, pero estudié comunicación social como por satisfacer la necesidad de estudiar. Eh, Después cuando vine acá, que acá ya hice una maestría de moda en fotografía de moda en la Escuela de Artes Visuales de acá en Nueva York, me doy cuenta que no es, o sea, que no tenía que haber hecho lo que hice antes, sino dedicarme exactamente a lo que quería, que era fotografía. Y bueno, ahora en Ecuador hay muchos más recursos, ¿no? Está bueno, en la Católica dan fotografía, en la San Francisco hay fotografía, bueno, hay algunos lugares donde puedes estudiar fotografía en sí, entonces el rango está mucho más abierto. En mi época, en Ecuador, fotografía era la Alianza Francesa, que es lo que hice Aló, básicamente. aló. Aló, hermano. ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Sigues ahí? Eh, sí, yo sigo aquí, más bien a ti te escucho, que creo que te fuiste de la cámara y te escucho lejos. No, no. Sí, un segundito que esas cosas pasan cuando estamos grabando en buena hora, pero yo empato luego. Ahorita Tranquilo, tranquilo. voy a poner la cámara nuevamente, veamos cómo estábamos antes, tal vez así, mejor. Dale, ajá, así, Ahí. ajá. Y continuamos porque no sé por qué motivo el switcher se apagó. No Entonces, importa, sigue, tranquilo. sigue en la historia en la que estabas. Eso te decía, entonces, a la final yo hice la carrera en la Universidad Central de Comunicación y pensé que el fotoperiodismo era lo mío, pero no, a la final yo creo que debía centrarme en la fotografía desde un principio, pero siempre estuve muy cerca y de eso te decía, desde que empecé a mis 18 años con este trabajo, sabía que la imagen era la mía, no sé si era fotografía, no sé si era cine, hasta que lo descubrí. Cuando lo descubrí luego, pues ya se aclaró el panorama, pero bueno, como tú sabes, siempre hay un camino para llegar a ese momento de descubrimiento y creo que lo hice. Entonces pasaron los años, trabajé, empecé a hacer más fotografía de moda, abrí mi estudio, empecé a dar clases, empecé a hacer cosas más relacionadas con moda, con la publicidad, hice mucha publicidad en Ecuador, etcétera, hasta que un día dije, bueno, necesito cambiar, ya he hecho mucho, ya he hecho fotos para todo el mundo en Ecuador, para compañías grandes, para todas las agencias, para todo, ¿qué más puedo hacer? Y ese fue el punto del que dije, voy a Nueva York. Y literal fue lo siguiente que hice, ¿Y aplicar cómo para, entraste en ese mercado, hermano, si es tan difícil? o sea, yo vine a estudiar, eso fue mi primer paso. Yo apliqué a la Escuela de Artes Visuales y a una universidad en Los Ángeles. Eh,
este instituto en Los Ángeles es conocido por fotografía personal, por fotografía comercial, y la Escuela de Artes Visuales de Nueva York es conocido por la fotografía de moda. Entonces yo decía, si me eligen en este instituto en Los Ángeles, me dedico a la fotografía publicitaria más que todo, y si me eligen en este de Nueva York, me dedico más a la fotografía de moda. Y me eligieron primero en la de Los Ángeles. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar ahí. O sea, si ya me llegó la aprobación y ya me mandaron los papeles para que apliques a la visa y todo, dije, bueno, Los Ángeles es mi destino, digamos así. Y la Escuela de Artes Visuales de Nueva York no me respondía nada aún y pensé que no me iban a responder, así que empecé a hacer mi trámite con esta universidad en Los Ángeles. Pasaron unos 3 meses de que ya empecé a hacer trámites y ya empecé a mandar la información y ya empecé a hacer todo. Y un día me llega el correo de este instituto que se llama Brooks Institute en Los Ángeles, se llamaba Brooks Institute en Los Ángeles, y me llega un correo electrónico diciendo, por motivos X, la universidad va a cerrar. Y cuando me pongo a googlear, claro, la universidad estaba metida en un montón de cosas legales que tuvieron que cerrar porque tenían juicios y tenían demandas y tenían un montón de cosas. A pesar de ser un gran instituto, tenían un montón de demandas por AOB y cerraron el instituto. Y me mandaron de regreso mi dinero y me dijeron todo se queda básicamente cancelado en el sentido de que ya no podía seguir aplicando por ellos. Y como de esas cosas del destino, al día siguiente que recibí ese mail, me llegó la carta de School of Visual Arts diciendo, te hemos aceptado. Entonces, básicamente seguí con el trámite, mandé todo lo que había mandado a Brooks Institute, a School of Visual Arts, me aceptaron, me aprobaron, fui a la embajada, me dieron la visa y el siguiente paso fue viajar a Nueva York. Entonces, en ese punto ya Pero tenía un día mi antes esposa y vendimos mi todos hija. los equipos. Me Sí, acuerdo que exactamente. pusiste un listado ahí y mandaste a los panas por WhatsApp, porque antes no A, había esto de a las todo redes. mundo, a todo mundo. O sea, mira, cuando decidí venir a Nueva York, te digo, yo ya estaba casado con mi esposa y mi primera hija ya nació. De hecho, entonces para mí, el primer pensamiento cuando mi hija nació fue, ya no me voy. ¿Qué me voy a ir con una bebé recién nacida a un país nuevo y todo? Y después como un poco arriesgado dije, bueno, ya nada, voy a ver qué onda y voy a ir con todo. Si me va bien, me quedo y si me va mal, me regreso y punto. A la final siempre tienes de Ecuador y ya está. Y vendí todo, o sea, literal, en ese punto tenía unos 2 autos, vendí, tenía todos mis equipos, vendí, tenía, no sé, computadoras, Todo, todo. luces, Laptop. cámaras, Yo te todo, compré un softbox. exactamente. Y lo Sí. único que no vendí con lo que viajé fue una cámara de medio formato que tenía antes, que ya la vendí, bueno, no recién, pero ya hace unos años la vendí, pero tenía una cámara de medio formato, que fue lo único que no vendí, porque yo pensé que iba a llegar y a utilizarla mucho a esa porque no entendía muchas cosas, sinceramente, pero bueno. Y vendí todo, ¿no? Entonces, con toda la plata que vendí, me alcanzaba y con ahorros que tenía, obviamente, me alcanzaba para pagar el año del curso, que costaba muchísimo, y un año de vida al límite, o sea, un año de vida en lo que mi esposa, mi hija y yo íbamos a comer lo justo, no podíamos salir a comer ni siquiera afuera. Suena gracioso, pero claro, suena gracioso y suena a un privilegio, porque estás diciendo, sí, claro, el man comía solo pollo, pero en Nueva York, pero igual es un, claro, pero igual Claro. es un sacrificio que uno hace y peor con una hija y peor con digamos, una familia que atender, básicamente. Y eso hicimos, Guille. Vendí todo, tenía el dinero, pagué digamos, el año de estudio de anticipado para que no tenga ni chance de gastarme esa plata. Entonces sabía que lo fijo era estudiar por un año. Y en ese año no puedes trabajar en este país, o sea, digamos, por tu visa de estudiante no puedes trabajar. Pero el siguiente año sí. Entonces, pasé un año en el que literal era de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, intentando mandar correos electrónicos para contactar gente, para conocer clientes. Te das cuenta que de 10,000 correos electrónicos que manda, te responden dos y te das cuenta que así es Nueva York y hasta ahora es así, te contaré, pero bueno. Eh, y te das cuenta que es mucho más duro de lo que crees, ¿no? En la universidad me fue excelente, fue mi mejor decisión. Tuve unos profesores, pero de lujo, compañeros increíbles. O sea, si tú me dices que te gusta mi trabajo, a mí su trabajo me parece, o sea, de todos mis compañeros, algunos en especial, pero su trabajo me parecía 100 veces mejor que el mío. O sea,
cosas loquísimas que solo se ven en este país, ¿no? Y, no sé, ir a exposiciones de arte donde están los fotógrafos que solo conoces el nombre y de repente están ahí y son los que exponen y es gente normal, gente que va en metro, o sea, ese estilo de cosas que solo pasan en este país, etcétera. Y, y al siguiente año, después de graduarme, saqué el permiso de trabajo y empecé a buscar trabajo y empecé a hacer lo que había. Guille, lo que había, asistir, cargar cables, todo lo que te dice todo el mundo que hace, pues yo lo hice. Asistente de producción, que es básicamente hacer cualquier cosa, es decir, que de hecho eso me ha conseguido clientes buenos con los que trabajo hasta ahora, pero bueno, por ejemplo, yo en comerciales aplicaba para ser PA y básicamente tenía que ir a servir cafés, cargar cables, mover el auto, parar a la gente para que no pase mientras grababan el comercial. Y ese era mi trabajo el primer año para conocer gente. Y así fue, empecé a conocer gente, empecé a hacer amigos, empecé a eh, mandar cosas, aplicar a cosas, hasta que una cosa llegó a otra, empezaron a salir los clientes. Por ahí me salió que creo que fue mi cliente principal en los primeros años, que era una agencia de publicidad aquí en Nueva York, que yo trabajaba para una marca específica que se llama Gogo Squeeze, que es una marca de juguitos para niños. Y, y empecé a chutear para ellos a diario, básicamente, lo cual me dio lo suficiente para sobrevivir, para poder estar bien, digamos así. Qué Llegó bien. la pandemia y por suerte ellos no me votaron, así que tenía a ellos, pero y también tenía la suerte de que mi hija tenía ya en ese entonces 4 años y era como justo el público de los juguitos de estos, entonces mi hija era la modelo de mis fotos toda la pandemia. Entonces, entre mi hija y yo dimos de comer a la familia durante esos años. Y, y así vas creciendo, Guille. O sea, así voy conociendo gente y así fui creciendo, ahorrando dinero también para poder hacer proyectos personales y cosas, y etcétera, ¿no? Pero lo que te digo, todo esto es un camino y parece sencillo, pero no es sencillo para nadie. Y cuando la gente viene a Estados Unidos, cree que aquí la plata está regada en todos lados, pues es igual de duro que allá, quizás hasta más. El asunto es que te sientes y te ves en la necesidad de tener ese dólar, porque si no, literal, te vuelves homeless y, y te la buscas por dónde sacarle ese dólar, ¿no? Lo importante es que es un ecuatoriano en un verano en Nueva York. Tal cual. Tal cual, ¿no? Eso es lo bueno. Pero un ecuatoriano que ahora está representando a los Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Fotografía que se va a llevar a cabo el 2025, desde el 17 de marzo al 21 de marzo, acá en la mitad del mundo, donde Mario Cornejo ha organizado esta competencia y vas a estar tú y varios exponentes de élite, podemos decir fotógrafos de élite, que han marcado una diferencia de los fotógrafos que venimos atrás buscando aprender, buscando participar, buscando ser parte de este engranaje donde la fotografía es el hilo conductor de nuestras vidas. Entonces, Sí, cómo te estás preparando para este próximo año, tu presencia acá? ¿Vas a dar charlas magistrales? ¿Cuál es tu participación? ¿Cómo le ves tú a este evento organizado por Mario? mira, mi primer contacto con ellos fue el anterior año porque yo fui juez, eh, eh, el juez ecuatoriano del Campeonato Mundial de Fotografía. Entonces, te puedo decir que es una competencia eh, muy, vamos a decir que tiene las cosas muy claras en el sentido de que la fotografía se juzga muy limpiamente, ¿ok? Muchas veces y sin criterios tan específicos, es decir, en el WordPress es prensa y es narrativa específicamente, ¿no es cierto? En este caso se juzga la fotografía como fotografía. Es decir, la fotografía tiene que ser linda por ser una fotografía, lo cual me parece súper interesante, ¿no? Entonces yo empecé por ahí en esto, siendo juez. Juzgamos no sé cuántos miles de fotos del anterior año y bueno, salieron los ganadores que salieron, etcétera, etcétera. Así que seguramente vi todas las fotos de todos los que han sido premiados y todo, incluso de todos los ecuatorianos que han enviado sus fotos. Y ahí fue mi primer contacto. Y luego Mario me contó que íbamos a hacer que iba a hacer esto en Ecuador el 2025.
Entonces yo le dije que a mí me interesaba participar, que a mí me interesaba seguir siendo parte de este equipo y Mario me invitó a ser un exponente. De hecho, me invitó a mí y a mi esposa. Mi esposa también va a estar ahí, así que te la pongo ahí por si algún rato quieres también conversar con ella. Ella es una retocadora de fotos, entonces ella va a hacer la parte de retoque fotográfico y yo voy a hacer la parte de fotografía de moda. Y sí, lo que espero sinceramente y lo que sería genial y lo que estoy tratando, y de hecho podría aprovechar esto para pedir lo siguiente, quisiera que la gente me diga qué le interesa escuchar, qué le interesa que yo exponga en fotografía de moda. Yo puedo pararme adelante, contar mi historia y decir, la fotografía de moda es esto, es esto, es esto, pero creo que es más interesante que la gente me diga por dónde sería el hilo conductor que a ellos les guste. Yo estoy, de hecho, investigando esto un poco con amigos y con conocidos. Tenemos oídos y yo considero que este momento que Click vive, que estamos provocando que esto pase, tiene oídos en jóvenes de la carrera de diseño fotográfico en la Metro. Ah, Estoy más genial, que seguro que ellos van a escuchar de este podcast contigo y se van a genial, interesar en saber en moda quién es un referente en los Estados Unidos y además es ecuatoriano y ese es Jaime Pavón. Entonces, sé que llegará a los oídos adecuados y también sé que los colegas de los gremios que están por ahí, siempre les mando el enlace y les va a llegar. Esto va a genial. llegar porque va a llegar y entonces haremos un feedback para saber la pregunta que tú estás haciendo ahora. Lo vamos a poner esto en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn y adicionalmente voy a ver si también le pongo en X o Twitter, que era antes Twitter, ahora es X Ujú. y vamos viendo hacia dónde lleguemos. Nunca sabremos hasta dónde llegue la tinta en la servilleta, pero la nota ha Así caído. es. En todo Con mucho gusto, y lo que la gente quiera, pues a mí me interesa mucho escuchar eso, pero bueno, lo que sí les digo es que voy a tratar de hacer una charla que sea entretenida, enriquecedora, informativa, que la gente pues a la final quiere aprender, ¿no? Entonces les invito a todos que se registren, que vayan al evento, que formen parte activa de esto, porque es la primera vez que se hace una convención tan grande de fotografía en el Ecuador, que esto es habitual en el mundo de la fotografía en todos los países y en Ecuador ha sido muy poco, entonces por ese lado digo, es genial poder ir, conocer la gente, conocernos, conocer el ambiente, el mercado laboral, los equipos, las marcas que van a estar ahí y a la vez participar del concurso. Manden las fotografías, manden lo que consideren mejor, como les digo, el proceso juzgamiento de este concurso es mucho más fotográfico que informativo, que narrativo, que todo, lo cual hace que si tienes una foto bonita, esa foto sea juzgada como fotografía, lo cual es genial. por lo que es. Ajá. Entonces, no se diga más. Dejaré en tus labios la invitación formal que hagas a quienes tú consideres que deba llegar este mensaje. Así es que, damas y caballeros, con ustedes, Jaime Pavón, haciendo la invitación para el Campeonato Mundial de Fotografía 2025 en el Ecuador. Con ustedes, Jaime Pavón. Les agradezco a todos, les digo, les invito, vengan, participen, formen parte de este evento. Va a ser muy importante que toda la gente que esté interesada en la fotografía, incluso si es un hobby, si es su profesión, vengan, participen activamente. Es algo que no se ha hecho antes. Apoyen esta iniciativa porque no tiene fines de lucro en absoluto, lo cual hace que todo lo que nosotros hacemos sea de puro amor al arte. Y eso es hermoso porque la gente que va a estar ahí va a poder hablar de corazón, sin ninguna atadura. Vengan, por favor, participen, inscríbanse, regístrense para el evento, formen parte de esto que va a ser muy chévere. Y ahora la invitación que falta y que cae por su propio peso es bienvenidos a Click, el podcast de Click. Suscríbase y comparta. Denle un like, no le cuesta nada. Ya que vio hasta aquí, ahí va. A ver, espérate. Ahí, suscríbase. Genial, Y con eso ya estamos haciendo patria. Si es que cabe el tal término. cual. Y gracias, Guille, genial este espacio. La verdad que estas cosas hacen que la fotografía crezca en el Ecuador y es algo que yo siempre digo, aunque suene repetitivo, me encanta poder hacer estas cosas, sobre todo con el Ecuador.
porque es mi única manera ahora de devolverle algo. Si bien voy de vez en cuando a hacer trabajos y cosas en el Ecuador, sobre todo publicitarios, etcétera, es importante poder devolverle algo a los estudiantes, a la gente que viene al medio de la fotografía, de la comunicación, etcétera. Así que te agradezco mucho por este espacio, mi querido Guille. Eh, Te invito a que volvamos a tener una conversa de cualquier otro tema que te interese en algún momento, pues con gusto. Eh, y bueno, qué genial poder conversar contigo. Nos hemos tomado casi una hora, pero podemos tomarnos otra más para conversar de lo que quieras. No seas acaparador. Le toca a tu esposa. Luego. Le toca a tu Ándale. esposa. Así es que ya vamos a coordinar para que luego del siguiente invitado que ya tengo listo, podamos hacerle con tu esposa también. Y ella está especializada en, ¿qué nos dijiste? En En retoque reclutadora. fotográfico, en retoque Reclu- fotográfico. Ah, Ella trabaja haciendo retoque fotográfico. De hecho, ahorita, bueno, no sé, ella les contará, pero ahorita trabaja freelancer fijo para Nike, que es una cosa súper grande que ya les contará ella mejor, pero ella es retocadora de las más top, ha trabajado con artistas como Selena Gómez, como eh, wow. Naomi Osaka en la parte Se podría deportiva, decir que ella está Alicia al nivel Keys. de Carmen Gabaldón, la Bueno, española. no sé exactamente, pero me imagino que sí. No sé quién es Carmen, sinceramente no he visto su Ah, ya trabajo, pero te- me imagino que sí. Sí, pues entonces ya, ahí está, y qué bueno. Y quería comentarte algo, que, Cuéntame. que me alegra mucho y que lo recuerdo y lo mantengo ahora como una anécdota. Yo pagué el curso para que tú le des a mi hijo, eh, siguió un curso contigo. Sí, Y sí, me entonces, acuerdo, claro que sí. él es el que está ahora como jefe de prensa del AVE 25 y sirvió, todo sirve. Entonces, por Hermoso. eso, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. No, Y de que a ti, mi querido Guille, y a toda tu familia siempre con mucho cariño. Te digo, los recuerdos que tengo sobre todo esa época en la que nos empezamos a llevar súper bien, en la que yo vivía cerca de tu casa, iba a desayunar a tu casa, como tú dices. Es una época bonita entre muchas otras bonitas personas y gente que he conocido en el Ecuador y en el mundo, pero es una época que siempre la recuerdo, mi querido Guille, así que sería chévere volvernos a ver en persona. ya con esto despido el programa. Gracias amigos por estar ahí, porque la razón no pide fuerza. Clic, pasión por la imagen. Hasta la próxima, hermano. Chao. Gracias. Listo, mi querido Tiger. Gracias, mi querido amigo, ha sido entretenidísimo conversar contigo.